Como les decía, ustedes siempre se tienen que poner entonces en contexto en el momento en el cual suceden las cuestiones estas, ¿sí? Como ustedes en el práctico no tienen más información, nosotros en las clases presenciales, por supuesto, les traíamos también un texto adicional para que ustedes se pongan en situación de lo que pasó en este caso, específicamente en ese año, ¿sí? Y ustedes también tuvieron en el aula, les levantaron también un material adicional como para que comprendan la situación que se presentó. Pero amén de eso, vamos un poquito a la pregunta y con esto vamos a machacar mucho en lo sucesivo y que vamos a, si podemos ya arrancar, calculo yo que vamos a dar inicio un poco en la segunda parte, en la segunda sesión de Zoom de la clase que viene. El tema de la misión, no importa si yo voy a avanzar un poquito más rápido porque hay varios temas que tenemos que tratar hoy, pero sí tratar de identificar la misión nos pedía. Se está trabajando en el foro con el tema de la misión. Y por ahí los profesores que están respondiendo al foro están detectando que hay bastantes problemas en poder identificar cuál es la misión de una organización. Entonces acá vamos a tener que ponernos un poco más, insisto, lo vamos lo vamos a trabajar mucho más, o sea que en ese sentido no se preocupen, pero sí saber, acá hay una definición que tomé de otro autor, además de la que expresó la profesora Mónica Lencina, que es la que hace estas soluciones propuestas, es que la misión dicen los autores, lo que pasa es que es muy general, la misión es la razón de ser de una organización y que se refiere a la clase de negocios o a la actividad que desarrolla o quiere desarrollar la organización. Fundamentalmente me pareció interesante esta última partecita que un poco lo indican acá, que dice que la misión tiene que describir cuál es el producto, no tanto el producto, pero sí el mercado al cual está destinado su producto o servicio, qué necesidades la sociedad va a satisfacer, quiénes son o cuál es la particularidad de sus clientes. O sea, en la misión tiene que definir a quién está destinado el producto, cuál es el mercado, vuelvo a repetir, qué tecnología empleará, entre otras cosas. Por eso es que fíjense que la misión no habla específicamente de la actividad de forrajería específicamente, sino habla un poco más general. Por eso se dice que la misión siempre está vinculada con lo que la misión siempre se va a mantener en el tiempo. Es decir, salvo que yo me dedique a hacer otra cosa, la misión siempre va a ser la misma. Entonces tengo que tratar de ser lo bastante amplio como para poder identificar cuál es la razón de ser o a qué se dedica la organización o cuál es su propósito. En este caso nos dice que es proveer tecnologías, fíjense que es general, tecnologías de punta, no habla ni del silo bolsa ni de nada. Fíjense, proveer es amplio, tecnologías de punta en servicios, acá dice específicamente cuál es el producto o a quién está destinado. Si dice servicio de forrajes agrícolas, te está dando la pauta de manera general que está destinado a aquellos que tienen ganado, pero no te dice que es específicamente para los clientes que tienen campo en Buenos Aires o en Corrientes, sino te dice para todos los productores del nordeste argentino. Entonces fíjense que la misión es un poco más general y no está diciendo específicamente que una empresa se dedica a la compra-venta de artículos de, ¿se entiende? Es un poco más general, pero después lo vamos a ir trabajando, no se preocupen. Nosotros tenemos que, fíjense que esta es la respuesta sugerida que ustedes tienen. En este sentido, les pedían que definan el contexto de la empresa en sus orígenes, por eso les habla, en sus orígenes les está hablando del año 2008. Y después les dice que identifiquen el contexto, dice, en sus orígenes, o sea, volvemos al 2008, qué pasó en la Argentina. Y luego te dice que describas el contexto hoy de la empresa, identificando los hechos económicos, dice, o medidas que pudieron afectar a la empresa hoy. ¿Ven? Que adentro dice 2020 acá, y acá habla del 2008. Entonces, fundamentalmente, acá hay muchísimas cosas que no surgen tanto del texto. En este sentido, ustedes no se preocupen, porque ustedes no van a tener que saber todo esto, porque es muy probable que ustedes hasta no sepan identificar o definir lo que es una crisis bursátil. Pero sí, ustedes van a tener que identificar, y no se preocupen que en el caso que se les tome, ustedes van a poder identificar perfectamente cuál es la situación como crisis, por ejemplo, financiera que se pudo haber generado, como para que identifiquen si fue, me vuelvo atrás, a ver si puedo rápidamente, ahí está, para que ustedes identifiquen si lo que se generó fue
una política económica o fue una cuestión ecológica que impuso determinado cuestionamiento o fue una condición tecnológica que estableció. O sea, eso ustedes lo van a poder identificar perfectamente. Entonces no se preocupen porque realmente acá hay un montón de cuestiones en este práctico que son bastante difíciles de poder identificar, salvo alguien que realmente haya estudiado la historia económica y sepa. Usted no sé si habrán nacido muchos de ustedes en el 2008, o sea, eso no quita que lo sepan, pero el práctico tampoco daba mucha información. Pero sí, en este sentido, lo que pretende el práctico es que ustedes identifiquen las situaciones del contexto, cómo viene y cómo se produce una cascada de hechos en lo político y en lo económico que terminan afectando directamente a la Argentina, pero como políticas como situaciones o crisis financieras o económicas que se produjeron a nivel internacional y que como cascada terminaron influyendo en la situación contextual o en el macroentorno en la Argentina y que terminan afectando a la empresa específicamente, ¿sí? Pero también este práctico, como los quiso traer un poco a la realidad, fíjense que era lo que estuvimos hablando al inicio de la clase, cómo nosotros tenemos que darnos cuenta que hay situaciones en el contexto que nos terminan afectando de manera indirecta. Y ustedes dirán, ¿por qué de manera indirecta? Pues son situaciones mundiales que afectan, y eso es lo que diferencia el contexto general del específico. En el general se producen situaciones que afectan a todas las organizaciones por igual, mientras que en el contexto específico de tarea es ese círculo más cercano a la organización donde una variable, como les decía, de la competencia me influye directamente a mí porque la competencia me está hablando de alguien que vende un producto similar o de similares características o sustituto al mío, ¿sí? Y después, por último, acá sí es más específico, yo no sería tan general, pero sí, por ejemplo, me voy al contexto específico y les dice, por ejemplo, la caída de ingresos en la población. Hoy nos está pasando que tenemos una caída como consecuencia de la situación del COVID, tenemos la caída de ingresos en la población. ¿Y como consecuencia de qué? Y porque todos los negocios están cerrados, no se puede producir. Entonces no hay plata en el ingreso, en el bolsillo, perdón, de la población. ¿Y eso qué termina haciendo? Que disminuya la disponibilidad de dinero que tienen nuestros clientes para comprarnos a nosotros. Entonces, cuando tenemos una caída de ingreso de nuestros clientes, automáticamente es un elemento del entorno específico que nos está afectando. Me voy acá, aumento el costo de los transportes, ¿sí? Hace unos años venimos viendo un incremento sostenido del combustible, de la nafta, y eso automáticamente impacta ¿en qué? En el valor que tienen los productos que le compramos al proveedor, ¿sí? Entonces una bolsa de harina nos salía X monto hace un año atrás y hoy nos sale el doble o el triple, ¿sí? Tal vez como consecuencia de la inflación que tenemos como macroentorno, como consecuencia del contexto, pero también una consecuencia que aumenta el costo de los transportes que automáticamente me afecta el valor de los productos que me vende mi proveedor, ¿sí? Fíjense, aumento el precio de las materias primas. Entonces, eso es lo que se pretende que ustedes sepan identificar, lo que me afecta específicamente y lo que me afecta en el contexto general. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, como consecuencia del tema del entorno, tenemos que saber que la organización también tiene que tener en cuenta el entorno porque hoy en día existen muchos elementos que están fuera de la organización, dentro del macroentorno como del microentorno o del contexto general y del contexto específico que afectan a mi organización y que yo también tengo que tenerlas en cuenta. Y esto es algo que viene surgiendo hace mucho tiempo, que está vinculado con el tema de la responsabilidad social empresarial. Hoy en día se dice de que la sociedad civil, todos los ciudadanos, todos, estamos exigiendo a las empresas que sean éticas, ¿sí? También aquellos que compramos los productos de las empresas, estamos exigiendo a las empresas que sean éticas y que vendan productos o que nos vendan productos que son buenos productos, a buenos precios sobre todo, y que sean productos saludables. También aquellas personas que
que están en nuestro entorno específico, como los ahorristas, es decir, aquellos que tienen plata y deciden invertir en nuestra empresa, ¿sí? También hoy están mirando la ética en las organizaciones, es decir, están mirando si las organizaciones son socialmente responsables para decidir invertir o no invertir en ellas. Hago un paréntesis acá y digo, aclaro, hace mucho tiempo que viene el tema de la responsabilidad social empresaria. En Latinoamérica esto viene sucediendo no tanto como en otros países de Europa o de Norteamérica o del Asia, donde sí efectivamente tanto los ahorristas como los consumidores y la sociedad civil están pujando para que las empresas sean más éticas. Los sindicatos también, los propios empleados también se sienten mucho más a gustos en empresas que, por ejemplo, respeten el derecho que ellos mismos tienen a un trato igualitario, no discriminativo, que las mujeres tengan los mismos puestos que los hombres. Todo eso hace a esta situación ética que tienen las empresas, como también muchos medios de comunicación y las universidades que estamos también pidiendo que las empresas y las organizaciones que se vinculan o no con ella y se vinculan con la sociedad sean éticas. Es un tema también que está dentro del contexto. Es por eso que esto lo traté específicamente y vamos a hablar solamente de los 5 puntitos de un material de cátedra que está subido en esta parte de responsabilidad social, que nosotros tenemos que saber, y esto es importante que por favor ustedes lo identifiquen, esto que está acá en marroncito, que son los componentes o elementos que sí o sí tienen que existir para que una empresa sea socialmente responsable. Y es así que no solo, porque uno cuando piensa hoy en día, el que no lee en profundidad piensa que las empresas para ser socialmente responsables lo que tienen que hacer es solamente proteger el medio ambiente. Pero si nosotros miramos acá tenemos 5 componentes. Las empresas socialmente responsables protegen el medio ambiente, pero también tienen otros componentes que las hacen socialmente responsables, y no solo la protección del medio ambiente, sino que tienen que tener un buen trato con el personal, y no solamente que tengan un buen trato con el personal en el sentido de pagarles el sueldo que le corresponda y en tiempo y forma, porque eso solamente y simplemente significa que la empresa está cumpliendo con una normativa legal. Cuando nosotros estamos hablando de empresas que son socialmente responsables, estamos hablando de aquellas que el buen trato del personal es el respeto por los derechos de todas las personas que integran su empresa y que favorezcan el desarrollo de ellos mismos dentro de la organización. Cuando nosotros hablamos de buen trato al personal, estamos hablando de que no solo que le aseguren condiciones dignas de trabajo, remuneraciones, descanso y demás, sino también habla de tratar de incorporar, por ejemplo, a personas con algún tipo de capacidad diferente dentro de nuestra organización. También una empresa socialmente responsable es aquella que tiene un buen trato para los consumidores, que le estén brindando productos a los consumidores que sean buenos, de buena calidad, que sean saludables y que sean a precios razonables, es decir, a precios que los consumidores lo puedan adquirir. La protección del medio ambiente lo conocemos, y que sea transparente. La empresa necesita ser transparente en cuanto a la rendición de cuentas de la gestión que realiza y la información que brinda públicamente. Por eso dice que los accionistas de estas empresas siempre tienen que tener la posibilidad de tener una intervención activa en lo que decida la organización. Y por último, una empresa socialmente responsable es aquella que participa activamente en causas de interés público, es decir, aquella que contribuye, como dice acá, la empresa como aliado estratégico del Estado en solucionar necesidades concretas de utilidad pública a través de aportes, de conocimientos propios de la alta gerencia, explicando para ello las herramientas que brinda el proceso administrativo. O sea que acá nosotros no nos estamos refiriendo a que la empresa tiene que suplir las cosas que el Estado no hace. ¿Sí? Aclaro eso. No significa que la empresa privada tiene que suplir lo que el Estado no hace, pero sí las empresas privadas tienen que tratar de trabajar en la terminalidad de la actividad pública, es decir, ser complementarias a las actividades que realiza el Estado. Eso significa que si nos vamos específicamente al práctico que ustedes trabajaron sobre analizando acciones, vamos a ver unos casos de actividades realizadas por ciertas organizaciones y nosotros vamos a tener que reflexionar si esas acciones que realizan podríamos considerarlas como que esas empresas actúan de manera socialmente responsable, ¿sí?
Y también vamos a agregar algunos supuestos para poder identificar mejor qué podría estar haciendo falta desde la organización para que efectivamente sea una empresa socialmente responsable. Y es así, por ejemplo, que veíamos en ese práctico 8 casos. Y se plantea muy rápidamente, con una sola frase, para que nosotros podamos analizar en base a estos 5 elementos o componentes que las empresas privadas tienen que tener para que sean consideradas socialmente responsables. Entonces tenemos el primer caso de la fábrica de pinturas de Barranquera que vierte residuos líquidos a un curso de agua que desemboca en el río Paraná sin el correcto tratamiento. ¿Qué les parece? Y que no, profe, que no respeta. Bien, ¿por qué? ¿Cuál es el componente que nosotros consideramos que no está cumpliendo? De los El que hablamos. factor, componente de factor de lo ecológico. Exactamente, o sea que no está cumpliendo con el cuidado del medio ambiente. El O sea, cultural tampoco, profe, porque el río Paraná tiene, no es cultura, pero sino uno de nuestros peces nativos también. exactamente, bien, bien. Esperen que dejé de compartir pantalla, ¿verdad? ¿No están viendo mi Sí, pantalla? no estamos viendo, ¿No están profe, se viendo? dejó Vale. de compartir. Aguárdenme un segundito que vuelvo a compartir la pantalla. Un segundito. Perfecto. Entonces, ahí se entendió perfectamente bien. A ver, aguárdenme que se me perdió mi power de acá para compartir. Acá está. Entonces, perfectamente nosotros dentro de los componentes que vimos estamos perfectamente identificando que hay una cuestión de cuidado del medio ambiente que esta empresa no está cumpliendo. Por eso, en ese ítem, nosotros podríamos decir que esta empresa no es socialmente responsable. Más aún, si nosotros vemos, y bien lo dijiste, Valeria creo que había hablado, que tenemos que pensar que son muchos los que se perjudican con el accionar de esta empresa, es decir, no es la propia empresa, porque la propia empresa ¿qué hace? Nada, tira los desechos en un cauce del río porque no tiene otra manera, o no tiene otra manera de gestionar los residuos, cuando en realidad debería encontrar la manera de gestionar sus residuos. Pero es importante que uno se dé cuenta que las consecuencias de esta acción socialmente irresponsable de esta organización tienen perjuicios mucho más allá de lo que es específicamente la situación de Barranquera, sino que el afluente del río, fíjense hasta dónde llega. ¿Tá? Luego vimos específicamente otro caso de un supermercado que empleaba a personas con hipoacusia para desempeñarse como cajeros. ¿Qué piensan ahí? Desde mi punto de vista, para mí sí está respetando, porque es íntegro con respecto a las demás personas que tienen problemas. Exactamente, o sea, acá nosotros tenemos, acá hay dos cuestiones que nosotros tenemos que pensar. Como primera medida, ver si que incorpore personas con algún tipo de discapacidad es por un convencimiento de la empresa de dar oportunidades a las personas que tienen hipoacusia, o sea, si la intención es dar la posibilidad de trato igualitario para las personas con algún tipo de discapacidad, o si es una empresa que está tratando de cumplir con la ley que te dice que tenés que contratar un mínimo de personas, un cupo mínimo de personal con discapacidad. Entonces yo les decía que siempre que uno analice si las acciones de las empresas son o no son socialmente responsables, uno no puede mirar las acciones de manera aislada, sino que tiene que mirar todos los factores que yo acá estoy mirando, acá estoy hojeando mi cuaderno porque estoy mirando, queriendo ver otro ejemplo, pero en este momento no los encuentro. Pero uno tiene que mirar siempre que la empresa cumpla con todos estos elementos. Por eso vuelvo a reiterar que es importante que nosotros pensemos en todo. ¿Tiene un buen trato con el personal? ¿Tiene un buen trato con los consumidores? ¿Protege a su vez el medio ambiente con los productos o servicios que brinda? ¿Tiene transparencia en su gestión? ¿Realiza participación en actividades de interés público? Entonces, tenemos que siempre pensar que, por eso yo le puse acá abajo, tiene que la empresa tener una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Pues yo me puedo llenar la boca diciendo de que hago determinadas cosas, pero después termino teniendo un maltrato o realizando acoso laboral a mis empleados. No sé si se va entendiendo el sentido de lo que es la responsabilidad social empresaria, ¿sí? Pero si nosotros tuviéramos... Pero fue una consulta. Sí.
Entonces se dice que una empresa es responsable cuando cumple con esos 5 factores estrictamente. No sé si, O a ver, puede- no quiero decir que sea estrictamente, pero sí hago una aclaración. En el texto este que se levantó como notas de cátedra sobre responsabilidad social empresaria, si ustedes lo leyeron un poco cuando se habla de la evolución que tuvo el concepto, el término de responsabilidad social empresaria, se dice de que hace muchos años existían lo que un, un autor de una bibliografía muy importante sobre el tema de responsabilidad social empresaria, que es llamado el padre de la responsabilidad social empresaria acá en Sudamérica, Bernardo Klisler. Él dice que antes se decía o se hablaba de las empresas con un sentido narcisista, es decir, que las empresas lo único que pensaban o lo único que querían era ganar por el hecho de ganar, sin interesarle las consecuencias ni sin interesarle, sí, las consecuencias fundamentalmente, sociales, ambientales y demás. Esa era la que él llamaba la empresa narcisista. Después se evoluciona un poco más y se va a las empresas que él las llama filantrópicas, que es un paso más hacia la responsabilidad social empresaria, porque él dice, las empresas filantrópicas son aquellas que realizan algún tipo de donación porque son sensibles socialmente e intentan tener una respuesta social ante determinadas problemáticas que se presentan. Pero para que esas empresas sean socialmente responsables, tienen que tratar de tener un montón de factores y no solamente dedicarse esporádicamente porque salen de la empresa y ven a una familia que está durmiendo en la vereda, al otro día le compran unos colchones para que se curan y sigan durmiendo en la calle. Entonces, si nosotros Una pensamos, consulta, disculpe. ¿sí? Eso lo que hablabas de las empresas filantrópicas tiene que ver necesariamente con el empleo principal de las empresas. O sea, puede ser del ejercicio principal de la empresa, o la filantropía tiene que ver como algo externo. No, la filantropía, cuando él habla de empresas meramente filantrópicas, está hablando de aquellas empresas que realizan acciones concretas como, digamos, con lo que ustedes ven por ahí en teoría, también lo vieron, haciendo, accionando, no sé la palabra accionar, sí, bueno, realizando una acción concreta ante una situación específica que ellos están viendo. Entonces ellos dicen, bueno, yo voy a hacer una donación específica al hospital de niños, durante este año voy a hacer una donación de, no sé, 250.000 pesos. A eso le llamo una acción filantrópica. Es decir, ¿está bien que done para el hospital de niños? Nadie puede decir que está mal. Nadie de ustedes puede decir que esa acción está mal. Porque esa empresa fue sensible socialmente y tuvo una respuesta social ante una problemática que vio. Perfecto. Nadie dice que eso está mal. Ahora nosotros nos ponemos en esta situación y decimos, esa donación está bien que la haya hecho porque va a un fin que es excelente, ¿sí? Ahora, ¿lo toma como una política? ¿Lo toma como algo que tiene que ver con su propio proceso administrativo? Es decir, ¿lo toma como una política propia de la empresa? ¿O lo está tomando porque quiso tener una respuesta social ante algo que lo sensibilizó al dueño de la empresa y lo hizo? ¿O también lo pensó porque eso es publicidad? ¿O también lo hizo porque deduce impuestos a fin de mes? No sé si me siguen. Sí, profe, Sí, lo profe. entiendo perfectamente. Entonces, por eso es que nosotros vamos un poco más allá y les explicamos un poco más el tema de la responsabilidad social para que vean que la responsabilidad social se analiza en conjunto. Y hago, por más de que no pueda tal vez por el tiempo avanzar más, pero me parece importante un ejemplo que dio Klisberg, que es el que yo tomé acá para este trabajo, para explicarles esto, que dice, hay que tener coherencia entre el discurso ético y las prácticas. Porque él daba el ejemplo de empresas norteamericanas que hacían alarde, digamos, en Estados Unidos, haciendo acciones consideradas socialmente responsables, pero resulta ser de que se venían acá al Perú y hacían explotaciones mineras y destruían el medio ambiente en Sudamérica donde ellos no estaban. Entonces decía, para que exista responsabilidad social, decía él, también tiene que haber una coherencia entre el discurso y la práctica. No ser buenito donde está mi casa, ¿sí? Y después ir y tirar toda la basura
en la cuadra siguiente. Por eso es que es importante que se entienda que ahora cuando ustedes entren en la unidad de planeamiento, que vean la definición de política, ¿sí? Y traten ustedes de incorporar el tema de la responsabilidad social como una cuestión de política dentro de la organización. Fíjense este caso. Una cadena de comidas rápidas sustenta residencia para alojamiento a familiares de niños que deben permanecer internados en hospitales públicos. Entonces ahí nosotros nos podríamos plantear. ¿Ustedes qué me dirían? Profe, ¿puedo decir algo Por que supuesto. quizás para mí tiene algo que ver con esto, con estos ejemplos? A ver. Cuando arrancó el tema de la pandemia y demás, varios clubes argentinos importantes como que pusieron a disposición del Estado centros de recreamiento y demás, como para, en todo caso, ayudar con el tema de los colapsos de las partes Sí, de sí, salud salud. pública. Sí, sí. ¿Tiene algo que ver con esto particularmente? O... Sí. O sea, volvemos a lo mismo. Entonces, en este momento de crisis humanitaria y sanitaria que tenemos, nos está demostrando yo me iría por una delgada línea y diría, está poniendo a prueba la responsabilidad social de las empresas y también está poniendo a prueba la sensibilidad y la capacidad de respuesta que tienen las empresas para estas situaciones particulares. Los empresarios podrían decidir cerrar sus puertas y echar a los empleados. Hay otros empresarios que dicen, no, yo les voy a seguir pagando el sueldo como corresponde porque es mi responsabilidad el ingreso de todas las familias que viven de mi empresa. Otras empresas podrían decir, yo apuesto por más y voy a poner estos clubes a disposición como para que si se tiene que construir algún lugar para poner camas, respiradores y demás, yo pongo a disposición mi lugar físico para tratar de aportar a la solución de esta pandemia. Todo es positivo, lo que estoy diciendo es positivo, porque es, salvo este que cerró las puertas y echó el personal, todo es positivo ante esta situación, porque yo podría quedarme en mi casa y no hacer absolutamente nada. Pero cuando nosotros entendemos a la responsabilidad social empresaria como política, significa que tenemos que tener cubiertos mayoritariamente todos los aspectos. ¿Se entiende lo que? Vuelvo a lo mismo. Si yo establezco la responsabilidad social empresaria como una política de mi empresa, quiere decir que todos los lineamientos políticos en todos los niveles, tanto hacia adentro como hacia afuera, van a estar en consonancia con las cuestiones éticas, de cuidado del medio ambiente, de buen trato con los consumidores, de buen trato con el personal, y de acciones en la terminalidad de la política pública. ¿Se entiende? Entonces, yo no puedo tampoco irme al extremo de decir que aquel que no cumpla, por ejemplo, a ver, si una empresa no cumple con cuestiones del medio ambiente, no es socialmente responsable, pero tampoco es socialmente responsable una empresa que cuida el medio ambiente, pero que tiene mano de obra esclavizada en los talleres clandestinos. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, no es analizar solamente una acción aislada. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Se nos va a acabar el tiempo, tenemos 7 minutos, ¿sí? Acá, me pareció importante también replantearme diciendo, a ver, ¿esta empresa a qué se dedica? Burger King, Subway, Pizza Hut, McDonald's, ¿a qué se dedican? Fundamentalmente a vender comida saludable. Bueno, hoy están incorporando, hace un tiempo atrás están incorporando un poco más de comida saludable, ¿verdad? McDonald's, por ejemplo, con sus packs de ensaladas y demás, ¿no? ¿Ve? Ahí pone, Katia pone comidas chatarra, y sí. Y aquí que Soledad me dice, entonces cuando analizamos a la responsabilidad social también tenemos que tener en cuenta el motivo de la acción, es decir, si lo hace solo, exactamente, solo si lo hace por buena publicidad. Obviamente, absolutamente. O sea, solo si lo hace por cuestiones de publicidad, por supuesto, así es. Es bueno el aporte que hizo Soledad. Luciano. Profe. Sí. Y en este ejemplo, ¿cómo podríamos saber? Porque te dice que estas cadenas
dieron residencia sustentable por ellos, pero ¿cómo sabemos si fue por publicidad de ellos o por buena acción de su y bueno, sí, en estos casos por eso, estos ejemplos de estos prácticos están muy, por eso decíamos que yo les puse como pauta que teníamos que incorporar algunos supuestos o algún análisis mucho más profundo, de interiorizarnos un poco más en cuáles son realmente las acciones y políticas que tiene esta empresa como para definir si es una empresa socialmente responsable o no. Porque si no, si nosotros miramos una línea específicamente, y bueno, nosotros tenemos que analizar un montón de otras cuestiones, pero yo insisto con lo mismo, así como digo una cosa, digo la otra. Es cuestionable y podemos decir que esta empresa no es socialmente responsable cuando decimos que sustenta quiere decir mensualmente, la residencia para brindar alojamiento a familiares de niños que deben permanecer internados. Por supuesto que esto es una acción absolutamente que va en consonancia con la necesidad que tienen estas empresas o estos hospitales de tener algún tipo de aporte, ¿sí? A ver, ¿qué dice Luciano? Y en el caso que, dice Soledad, y en el caso que solo la realicen por publicidad, ¿no serían socialmente responsables? No, a ver, volvemos a lo mismo. Si yo hago unas cuestiones por publicidad, por favor, respóndanme la mayoría. Si yo hago algo benéfico por publicidad, ¿cuál es mi intención? ¿El beneficio o la publicidad? El beneficio. Por eso, insisto, porque acá dice Soledad, y en el caso que solo lo realicen por publicidad, no sería... La publicidad. No sería socialmente... Beneficio, yo pensé que cuando decías beneficio es la ganancia, profe, perdón. No, por eso, claro. Pero si lo hace solamente por publicidad, nosotros tenemos que decir, la acción tiene un impacto positivo y no podemos decir que no. El impacto es positivo, absolutamente positivo. Pero tiene eso como política incorporada desde la perspectiva ética del empresario o lo hace meramente por publicidad. ¿Entienden, chicos? Profe, Sí. sería, si una empresa tiene añadida ya como política ayudar a la sociedad cuando haya necesidad, ahí sería una empresa responsable. Ah, sí, totalmente, absolutamente. Si lo hace solo en un momento por publicidad, ahí ya pasaría a ser, no entraría en una empresa responsable. Y tendríamos que, por eso insisto, ahí nosotros tenemos que analizar, vuelvo a lo mismo, ¿es política de la empresa la responsabilidad social o es política de la empresa a través de una acción benéfica lograr que la gente me compre el producto? ¿Me entienden? Son cuestiones éticas, ¿eh? Sí. Sí. Acá está igual, tipo explicado que si es lo político, que se relaciona tanto en la participación individual de las personas con la organización. Y las instituciones rigen esas interacciones, por lo tanto necesitan esta política. Algunas sí la tienen incorporada, pero las que no la tienen incorporada y lo hacen por publicidad, ahí serían las que no son responsables. Exactamente. Profe, ¿Sí? en el caso de, por ejemplo, en el foro que habíamos hablado de la empresa Nike, Sí. que vi que muchos compañeros pusieron que era una empresa socialmente responsable. Yo, al leer varios de los casos, yo puse que no era una empresa socialmente responsable. Creo que había porque, sí, te escucho. Porque, o sea, hay muchos casos en el que decían que tenía mucho interés público, pero por lo que yo había buscado era que, por ejemplo, Greenpeace había denunciado a Nike por contaminar ríos en China y al mismo tiempo tenían denuncias sobre abuso en el ámbito laboral y esclavitud en niños. Bueno, ¿ven? Bien, muy bueno o sea, vos primero, bueno, a ver, seamos, hoy nosotros conocemos todo el término de las fake news y demás. Bueno, nosotros sí realmente, por eso insisto, que hay que hacer un análisis profundo de conocimiento de la organización para decir que esta organización es socialmente responsable. Yo creo que ustedes están entendiendo perfectamente lo que yo estoy queriendo transmitirle a ustedes. Fíjate que el ejemplo que dio Lucas es perfecto, porque él dice, hice una investigación y tenía mano de obra, creo, esclavizada y también el tema de la contaminación. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que poner a analizar si realmente hay una coherencia, como decía anteriormente mi diapositiva, entre lo que dicen que son prácticas éticas y socialmente responsables
y entre lo que efectivamente se dan los hechos. ¿Sí? Y ahí dice Luciano, es que si haciendo un análisis profundo se podría conocer mucho más, y por supuesto. Por eso vuelvo a lo mismo con este práctico. Este práctico está planteado así, y yo no puedo a ustedes darle una respuesta sí, no. Porque nosotros tenemos que analizar todo esto que estamos dialogando entre todos, o entre los que están participando, para darnos cuenta si realmente la empresa realiza esto. Vuelvo a lo mismo, y se nos está acabando el tiempo. Con respecto a si está estipulado como política. Pero antes de que se me acabe el tiempo, me voy a ir a esto acá, y esto les voy a pasar, después les voy a pasar en el grupo, para que ustedes puedan ver no sé si siguen viendo mi diapositiva, pues sin querer toqué. Ahí está Natura, específicamente, donde está, esperen que se me abrió voy a pasar por el grupo, sí, voy a pasar el Power por el grupo, pero por favor miren ese link de Natura y miren, porque ese es el ejemplo concretísimo de una empresa socialmente responsable y que incorpora la responsabilidad social en su proceso de producción. La empresa Natura de cosméticos, que las chicas seguramente